Química. Programa Adultos 2000. Unidad 4. La química y sus cálculos. Audio 1. En esta serie de 2 audios abordaremos el tema de las transformaciones químicas, su definición, reconocimiento, forma de expresarlas y su utilización en cálculos. En este audio comenzaremos a analizar qué son las llamadas transformaciones químicas o también denominados cambios químicos. Las transformaciones químicas. En otras unidades, ya hemos mencionado los cambios físicos y químicos de los materiales. En este, profundizaremos en su diferenciación y en la explicación en un nivel submicroscópico y simbólico. También, la forma de expresar los cambios químicos con las ecuaciones químicas. Y los cálculos que permiten evaluar cantidades de sustancias que reaccionan o se producen en una reacción química. Comenzaremos en este audio a analizar las diferencias de los cambios físicos de químicos. Diferencias entre cambios físicos y químicos. Ya estudiamos que cuando se ponen en contacto dos sustancias o componentes se puede formar algún tipo de mezcla, donde las sustancias intercalan sus moléculas o iones. Pero no se transforman, siguen siendo las mismas moléculas. Por eso decimos que preparar o separar mezclas involucran procesos físicos. Lo mismo sucede si el material cambia de un estado a otro, se corta, tritura o muele. Hemos mencionado varios casos a lo largo de este material de estudio. Por lo tanto, definimos un cambio físico cuando en el proceso las sustancias sufren un cambio pero no se transforman en otras, siguen siendo las mismas moléculas. Te preguntarás, ¿cómo se reconoce que las sustancias no se transformaron en otras? En los procesos o cambios físicos, las sustancias mantienen sus propiedades, aunque no siempre es fácil darse cuenta con una simple observación. Las moléculas que forman las distintas sustancias no sufren modificaciones. En cambio, existen otros casos que, cuando se reúnen distintas sustancias, no se forma una mezcla, sino que se observa la aparición de nuevas propiedades, debido a que se formaron nuevas sustancias. Esto es, porque las moléculas de las sustancias al ponerse en contacto no se intercalan como en los cambios físicos, sino que cambian sus formas, se produjeron nuevas moléculas. A estos tipos de cambios o procesos se los denomina transformaciones o cambios químicos. Te preguntarás cómo cambian de forma las partículas y se transforman en otras. Lo veremos más adelante. Si pensás en lo que sucede a tu alrededor o en tu cuerpo, encontrarás una gran cantidad de transformaciones químicas. En todos los casos habrá que prestar atención a las propiedades de los materiales y a la forma en que se produjo la transformación. Por ejemplo, al comer y digerir una presa de pollo, los materiales que la componen se han transformado en nuestro organismo como el pelo, músculos, etc. Por esto, sabemos que son transformaciones químicas. En cambio, el armado de un castillo de arena es un proceso físico, ya que la arena solo ha cambiado la distribución de los distintos granitos. Decimos entonces que, en una transformación química, una sustancia deja de ser esa sustancia y se convierte en otra. Analicemos ahora cómo podría reconocerse esto. Los químicos han encontrado algunas señales perceptibles que se pueden observar al producirse un cambio químico.
Enumeraremos algunos ejemplos de cambios químicos y las señales que se pueden observar. 1. Cuando se cocina un huevo, que es un caso de transformación química. La clara de huevo, que es un líquido transparente incoloro, con el calor se endurece, cuando uno pensaría que con el calor se evapora. También cambia de color de transparente a blanco. 2. En otro tipo de transformación química puede aparecer un gas espontáneamente, sin necesidad de calentar la sustancia. Esto se ve cuando se pone una pastilla efervescente en agua. 3. También puede cambiar a un gusto diferente, por ejemplo, cuando se corta la leche. 4. Si hay una explosión, como puede suceder con un tanque de gas cuando estalla. 5. La emisión de luz, cuando se prende una hornalla. Las últimas mencionadas son manifestaciones de los cambios de energía que acompañan la mayoría de los cambios químicos. En general, todas estas señales indican que hubo una transformación química. Sin embargo, en algunos casos no se producen estas señales y es necesario utilizar instrumentos especiales para detectar el cambio. En ocasiones, una sola señal no es suficiente para asegurar que ha ocurrido una transformación química. Repasemos lo dicho sobre las transformaciones o cambios químicos. En una transformación química, una sustancia deja de ser esa sustancia y se convierte en otra. En general, nos podemos dar cuenta por un conjunto de señales que podemos percibir como cambios de propiedades de la sustancia, color, olor, sabor o una explosión o emisión de luz. Dado que las propiedades de un material dependen de las formas de las moléculas que componen las sustancias, durante la transformación química estas formas han cambiado, en consecuencia, las propiedades de las nuevas sustancias serán diferentes. Te presentamos a continuación una actividad. Actividad. Reflexionando con lo estudiado, indicar, en cada caso de los mencionados a continuación, si es un cambio físico o químico. Te recomendamos detenerte en cada uno para pensar antes de avanzar. Al final tendrás las respuestas para autocorregirte. 1. Endulzar una taza de té. 2. Encender un fósforo. 3. Escribir con una tiza en un pizarrón. 4. Hervir agua. 5. La carne fuera de la heladera se pudre. 6. La fotosíntesis de las plantas. 7. La digestión de los alimentos. 8. Hacer café con leche. 9. Hacer una tostada. 10. Mezclar agua con sal. 11. Los alimentos luego de la fecha de vencimiento se descomponen. 12. Combustión, por ejemplo quemar leña. 13. Al prender una estufa o brasero el combustible y el oxígeno producen dióxido de carbono y a veces monóxido de carbono, gas venenoso. 14. Pintar una pared. 15. Cocinar carne. 16. Rallar el queso para las pastas. 17. La desnaturalización de las proteínas. 18. Desarmar moléculas de las proteínas en aminoácidos en el proceso de digestión. 19. Filtrar agua y separar residuos en suspensión. 20. Obtener agua destilada. 21. Al colocar en un envase lavandina y detergente se produce gas cloro, venenoso.
22. Hacer un té. 23. Fundir bronce. 24. Lavarse las manos. 25. Cortarse el pelo. 26. Crecimiento del pelo. 27. Obtener nafta con la destilación fraccionaria del petróleo. 28. Combustión de la nafta durante el funcionamiento del motor de un automóvil. Detené aquí el audio para pensar, responder y revisar, luego tendrás las respuestas correctas. A continuación, te presentamos las respuestas correctas que seguiremos analizando en clase. 1. Endulzar una taza de té. Es un cambio físico. 2. Encender un fósforo. Es un cambio químico. 3. Escribir con una tiza en un pizarrón. Es un cambio físico. 4. Hervir agua. Es un cambio físico. 5. La carne fuera de la heladera se pudre. Es un cambio químico. 6. La fotosíntesis de las plantas. Es un cambio químico. 7. La digestión de los alimentos. Es un cambio químico. 8. Hacer café con leche. Es un cambio físico. 9. Hacer una tostada. Es un cambio químico. 10. Mezclar agua con sal. Es un cambio físico. 11. Los alimentos luego de la fecha de vencimiento se descomponen. Es un cambio químico. 12. Combustión, por ejemplo, quemar leña. Es un cambio químico. 13. Al prender una estufa o brasero el combustible y el oxígeno producen dióxido de carbono y a veces monóxido de carbono, gas venenoso. Es un cambio químico. 14. Pintar una pared. Es un cambio físico. 15. Cocinar carne. Es un cambio químico. 16. Rallar el queso para las pastas. Es un cambio físico. 17. La desnaturalización de las proteínas. Es un cambio químico. 18. Desarmar moléculas en aminoácidos en el proceso de digestión. Es un cambio químico. 19. Filtrar agua y separar residuos en suspensión. Es un cambio físico. 20. Obtener agua destilada. Es un cambio físico. 21. Al colocar en un envase lavandina y detergente se produce gas cloro, venenoso. Es un cambio químico. 22. Hacer un té. Es un cambio físico. 23. Fundir bronce. Es un cambio físico. 24. Lavarse las manos. Es un cambio físico. 25. Cortarse el pelo. Es un cambio físico. 26. Crecimiento del pelo. Es un cambio químico. 27. Obtener nafta con la destilación fraccionaria del petróleo. Es un cambio físico. 28. Combustión de la nafta durante el funcionamiento del motor de un automóvil. Es un cambio químico. Aquí finalizamos con el reconocimiento de los cambios físicos y químicos. Te recomendamos practicar con la actividad presentada anteriormente
para estudiar y poder resolver estas actividades en el examen. En el siguiente audio, el 2, nos introduciremos en la representación simbólica de las reacciones químicas y su utilización para cálculos. Química. Adultos 2000.